En lo profundo de un bosque antiguo y olvidado donde los árboles susurraban secretos oscuros y el viento gemía como un lamento eterno, el terror acechante tenía su morada. Una presencia maligna y siniestra que se deslizaba entre las sombras acechando a los desprevenidos viajeros que se aventuraban en su dominio con la promesa de una muerte lenta y dolorosa. Los lugareños evitaban mencionar el terror acechante en voz alta, temerosos de atraer su atención y desatar su ira sobre ellos. Se decía que era una entidad ancestral, nacida de la oscuridad misma y alimentada por el miedo y la desesperación de aquellos que caían en sus garras. Su presencia se manifestaba en susurros helados en la nuca, en sombras que se retorcían y se contorsionaban como si tuvieran vida propia, en el eco de pasos silenciosos que seguían a los incautos en la noche. Una joven valiente cuyo nombre se perdió en las brumas del tiempo desafió al terror acechante, decidida a descubrir la verdad detrás de las leyendas que envolvían al ser maligno. Armada con coraje y determinación, se adentró en el bosque prohibido, sintiendo la presión opresiva del miedo que se cernía sobre ella como una losa de plomo. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos y las sombras danzantes, el aire se volvió más denso y frío, como si el mismo bosque estuviera respirando a su alrededor. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón y el susurro lejano del terror acechante que la llamaba con una voz sibilante y seductora. De repente, las sombras cobraron vida, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas y terroríficas. El bosque se convirtió en un laberinto de oscuridad y pesadilla, donde cada paso era una trampa mortal y cada susurro era una advertencia de su inminente perdición. El terror acechante se materializó frente a ella, una figura encapuchada y sin rostro que emanaba una presencia abrumadora de malicia y odio. Sus ojos vacíos la miraban con hambre, prometiéndole un destino peor que la muerte misma. La joven desafió al terror acechante con valentía, enfrentando sus miedos más profundos y sus demonios internos. En un acto de sacrificio supremo, se ofreció como tributo al ser maligno, sellando su destino con un pacto oscuro que la condenaría a una eternidad de sufrimiento y tormento en las garras del terror acechante. Y así, el bosque volvió a sumirse en la oscuridad, con el eco de los gritos de la joven valiente resonando en la noche, recordándoles a todos que el terror acechante acechaba en las sombras, esperando a su próxima presa con paciencia y crueldad insondables.